Buenos días, profesor. Buenos días, vamos a empezar. Bien. Seguimos en el capítulo 4 del Fantasma de Canterbury, de Oscar Wilde, escritor inglés. Entonces, en este texto del fragmento 17 o separata 17, seguimos en el cuarta parte o cuarto capítulo de esta narración. Dice el texto: al día siguiente el fantasma se sintió muy débil, muy cansado. Las terribles emociones de las 4 últimas semanas empezaban a producir su efecto. Tenía el sistema nervioso completamente alterado y temblaba al más ligero ruido. No salió de su habitación en 5 días y concluyó por hacer una concesión en lo relativo a la mancha de sangre del parquet de la biblioteca. Puesto que la familia Otis no quería verla, era indudablemente que no la merecía. Aquella gente estaba colocada a ojos de vistas en un plano inferior de vida material y era incapaz de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles. ¿Bien? Entonces, la cuestión de la aparición de fantasmas y el desenvolvimiento de los cuerpos astrales era realmente para ellos cosa desconocida e indiscutiblemente fuera de su alcance. Pero por lo menos constituía para él un deber ineludible mostrarse en el corredor una vez a la semana y farfullar por la gran ventana ojival el primero y el tercer miércoles de cada mes. No veía ningún medio digno de sustraerse a aquella obligación. ¿Verdad? Es que su vida fue muy criminal, pero quitado eso, era hombre muy concienzudo en todo cuanto se relacionaba con lo sobrenatural. Así pues, los 3 sábados siguientes atravesó como de costumbre el corredor entre 12 de la noche y 3 de la madrugada, tomando todas las precauciones posibles para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas, pisaba lo más ligeramente que podía sobre las viejas maderas carcomidas, envolvíase en una gran capa de terciopelo negro y no dejaba de usar el engrasador de sol levante para engrasar sus cadenas. Me veo precisado a reconocer que solo después de muchas vacilaciones se decidió a adoptar este último medio de protección. Pero, a fin, una noche, mientras cenaba la familia, se deslizó en el dormitorio de Mistress Otis y se llevó el frasquito. Al principio se sintió un poco humillado, pero después fue suficientemente razonable para comprender que aquel invento merecía grandes elogios y cooperaba en cierto modo a la realización de sus proyectos. A pesar de todo, no se vio a cubierto de matracas. No dejaban nunca de tenderle cuerdas de lado a lado del corredor para hacerle tropezar en la oscuridad. Y una vez que se había disfrazado para el papel de Isaac el Negro o el cazador del bosque de Hosley, cayó cuán largo era el poner el pie sobre una pista de maderas enjabonadas que habían colocado los gemelos desde el umbral del salón de tapices hasta la parte alta de la escalera de roble. Esta última afrenta le dio tal rabia que decidió traer un esfuerzo para imponer su dignidad y consolidar posición social, y formó el proyecto de visitar a la noche siguiente a los insolentes chicos de Eton en su célebre papel de Ruperto el Temerario o el Conde sin cabeza. No se había mostrado con aquel disfraz desde hacía 60 años, es decir, desde que causó con él tal pavor a la bella Lady Bárbara Modish.
que ésta retiró su consentimiento al abuelo del actual Lord Canterville y se fugó a Gretna Green con el arrogante Jack Castellón, jurando que por nada del mundo consentiría en emparentar con una familia que toleraba los paseos de un fantasma tan horrible por la terraza al atardecer. El pobre Jack fue al poco tiempo muerto en duelo por Lord Canterville en la pradera de Wandsworth, y Lady Bárbara murió de pena en Tunbridge Wells antes de terminar el año. Así es que fue un gran éxito por todos conceptos. Sin embargo, era permitiéndome emplear un término de argot teatral para aplicarlo a uno de los mayores misterios del mundo sobrenatural, o en lenguaje más científico, del mundo superior a la naturaleza. Era, repito, una creación de las más difíciles y necesitó sus 3 buenas horas para terminarlas los preparativos. Por fin, todo estuvo listo y él, contentísimo de su disfraz, las grandes botas de montar que hacían juego con el traje, eran, eso sí, un poco holgadas para él, y no pudo encontrar más que una de las 2 pistolas del arzón, pero en general quedó satisfechísimo y a la 1:15 pasó a través del estuco y bajó al corredor. Cuando estuvo cerca de la habitación ocupada por los gemelos, a la que llamaré el dormitorio azul por el color de sus cortinajes, se encontró con la puerta entreabierta. Al fin de hacer una entrada sensacional, la empujó con violencia, pero se le vino encima una jarra de agua que le empapó hasta los huesos, no dándole en el hombro por unos milímetros. Al mismo tiempo oí unas risas sofocadas que partían de la doble cama con dosel. Su sistema nervioso sufrió tal conmoción que regresó a sus habitaciones a todo escape y al día siguiente tuvo que permanecer en la cama con una fuerte arreuma. El único consuelo que tuvo fue el de haber llevado su cabeza sobre los hombros, pues sin esto las consecuencias hubieran podido ser más graves. Desde entonces renunció para siempre a espantar a aquella recia familia de americanos. Desde entonces renunció para siempre a espantar a aquella recia familia de americanos y se limitó a vagar por el corredor con zapatillas de orillo, envuelto el cuello en una gruesa bufanda, por temor a las corrientes de aire y provisto de un pequeño arcabuz, para el caso en que fuese atacado por los gemelos. Así el 19 de septiembre fue cuando recibió el golpe de gracia. Había bajado por la escalera hacia el espacioso hall, seguro de que en aquel sitio por lo menos estaba cubierto de jugarretas y se entretenía en hacer observaciones satíricas sobre las grandes fotografías del ministro de los Estados Unidos y de su mujer, hechas en casa de Saró. Iba vestido sencillo pero decentemente, con un largo sudario salpicado de moho de cementerio. Habíase atado la quijada con una tira de tela y llevaba una linternita y un azadón de sepulturero. En una palabra, iba disfrazado de Jonás el desenterrador o el ladrón de cadáveres de Chester Bar. Era una de las creaciones más notables y de las que guardaban recuerdo con más motivo los Canterville ya fue que la verdadera causa de su niña con Lord Rufford, vecino suyo. Serían aproximadamente las 2:15 de la madrugada y, a su juicio, no se movía nadie en la casa, pero cuando se dirigía tranquilamente en dirección a la biblioteca para ver lo que quedaba de la mancha de sangre, se abalanzaron hacia él desde un rincón sombrío 2 siluetas, agitando locamente sus brazos sobre sus cabezas mientras gritaban a su oído, lleno de
pánico, cosa muy natural en aquellas circunstancias, se precipitó hacia la escalera, pero entonces se encontró frente a Washington Otis, que le esperaba armado con la regadera del jardín, de tal modo que, cercado por sus enemigos, casi acorralado, tuvo que evaporarse en la gran estufa de hierro colado, que afortunadamente para él no estaba encendida, y abrirse paso hasta sus habitaciones por entre tubos y chimeneas, llegando a su refugio en el tremendo estado en que lo pusieron la agitación, el hollín y la desesperación. Desde aquella noche no volvió a vérsele nunca de expedición nocturna. Los gemelos se quedaron muchas veces en acecho para sorprenderle, sembrando de cáscara de nuez los corredores todas las noches con gran molestia de sus padres y criados, pero fue inútil. Su amor propio, profundamente herido, sin duda, y no quería mostrarse. En vista de ello, Mr. Otis se puso a trabajar en su gran obra sobre la historia del Partido Demócrata, obra que había empezado 3 años antes. Mr. Otis organizó un clam bake extraordinario del que se habló en toda la comarca. Los niños se dedicaban a jugar a la barra, al escarté, al póker y a otras diversiones nacionales de América. Virginia dio paseos a caballo por las carreteras en compañía del duquísimo de Cherville, que se hallara en Canterville pasando su última semana de vacaciones. Todo el mundo se figuraba que el fantasma había desaparecido, hasta el punto de que Mr. Otis escribió una carta a Lord Canterville para comunicárselo, y recibió con contestación otra carta en lo que éste le testimoniaba el placer de que le producía la noticia, y enviaba sus más sinceras felicitaciones a la digna esposa del ministro, pero los Otis se equivocaban. El fantasma seguía en la casa y, aunque se hallaba muy delicado, no estaba dispuesto a retirarse, sobre todo después de saber que figuraba entre los invitados el duquesito de Cherry, cuyo tío Lord Francis Chilton apostó una vez por el coronel Carbury, a que jugaría a los lados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente se encontraron a Lord Stetton tendido sobre el suelo del salón de juego en un estado de parálisis tal que, a pesar de la edad avanzada que alcanzó, no pudo ya nunca pronunciar más palabras que estas: 6 doble. Esta historia era muy conocida en un tiempo en que, en atención a los sufrimientos de 2 familias nobles, se hiciera todo lo posible por ocultarla, y existe un relato detallado de todo lo referente a ella en el tomo tercero de las memorias de Lord Title sobre el príncipe regente y sus amigos. Desde entonces el fantasma deseaba vivamente probar que no había perdido su influencia sobre los Stilton, con los que además estaba emparentado por matrimonio, pues una prima suya se casó en segundas nupcias con el señor Burkell, del que descienden en línea directa con todo el mundo, como todo el mundo lo sabe, los duques de Chester. Por consiguiente, hizo sus preparativos para mostrarse al pequeño enamorado de Virginia en su famoso papel de fraile vampiro o el benedictino desangrado. Era un espectáculo espantoso que cuando la vieja Lady Starbury se lo vio representar, es decir, en víspera del año de 1764, empezó a lanzar chillidos agudos que tuvieron por resultado un fuerte ataque de apoplejía y su fallecimiento al cabo de 3 días, no sin que desheredara antes a los Canterville y legase todo su dinero a su farmacéutico en Londres. Pero a última hora, el terror que le inspiraban los gemelos le redujo en su habitación, y el duquesito durmió tranquilo en el gran lecho con
coronado de plumas, de asombro, de dormitorio real, soñando con Virginia. Bien, veamos. Entonces, ahora en la relectura, vamos a ir con la participación de ustedes. A ver, el texto resaltado va a leer, a ver, Padilla. Sí, profesor. Lectura del texto resaltado. Ok, profesor. Al día siguiente, el fantasma se sintió muy débil, muy cansado. Las terribles emociones de las 4 últimas semanas a producir su efecto. Tenía el sistema nervioso completamente alterado y temblaba al más ligero ruido. No salió de su habitación en 5 días y concluyó por hacer una concesión en lo relativo a la mancha de sangre del parquet de la biblioteca. Puesto que la familia Otis no quería verla, era indudablemente que no la merecía. Aquella gente estaba colocada a ojos vistas en un plano inferior de vida material y era incapaz de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles. La cuestión de las apariciones de fantasmas y el desenvolvimiento de los cuerpos astrales era realmente para ellos cosa desconocida e indiscutible fuera de su alcance, pero por lo menos constituía para un deber ineludible mostrarse en el corredor una vez a la semana y farfullar por la gran ventana ojival el primer y el tercer miércoles de cada mes. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos casi un episodio y otro, ¿no? El primer episodio es la situación del fantasma en un estado de decrepitud de sus cualidades, ¿no? Y luego su proyección a desarrollar algunas actividades en el entorno hogareño, algunas actividades malévolas. Entonces, no veía ningún medio lo digno de sustraerse a aquella obligación. Verdad es que su vida fue muy criminal, pero quitado eso, era hombre muy concienzudo en todo cuanto se relacionaba con lo sobrenatural. Así pues, los 3 sábados siguientes atravesó como de costumbre el corredor entre 12 de la noche y 3 de la madrugada, tomando todas las precauciones posibles para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas, pisaba lo más ligeramente que podía sobre las viejas maderas carcomidas, envolvíase en una gran capa de terciopelo negro y no dejaba de usar el engrasador Sol Levante para engrasar sus cadenas. Me veo precisado a reconocer que solo después de muchas vacilaciones se decidió a adoptar este último medio de protección, pero al fin, una noche mientras cenaba la familia, se deslizó en el dormitorio de Mistress Otis y se llevó el frasquito. Padilla, a ver, estamos con Díaz, el texto resaltado. Díaz, ¿me escucha? Ya, vamos con Tupa. Tupa, el texto resaltado, por favor. A ver, al principio se sintió un poco humillado, pero después fue suficientemente razonable para comprender que aquel invento merecía grandes elogios y cooperaba en cierto modo a la realización de sus proyectos. A pesar de todo, no se vio a cubierto de matracas. No dejaban nunca de tenderle cuerdas de lado a lado del corredor para hacerle tropezar en la oscuridad.
y una vez que se había disfrazado para el papel de Isaac el Negro o el cazador del bosque de Housley. Cayó cuán largo era al poner el pie sobre una pista de madera, enjabonadas, que habían colocado los gemelos desde el umbral del salón de tapices hasta la parte alta de la escalera de roble. Ya, gracias. Esta última afrenta le dio tal rabia que decidió hacer un esfuerzo para imponer su dignidad y consolidar su posición social y formó el proyecto de visitar a la noche siguiente a los insolentes chicos de Eton en su célebre papel de Ruperto el Temerario o el Conde sin Cabeza. Bien, gracias. A ver, tenemos, a ver, el texto resaltado va a leer, a ver, ya. Alarco va a leer el texto resaltado. No se había mostrado con aquel disfraz desde hacía 60 años. Es decir, desde que causó con el tal pavor a la bella Lady Barbara Modish, que ésta retiró su consentimiento al abuelo de actual Lord Canterville y se fugó a Gretna Green con el arrogante Jack Castleton, jurando que por nada del mundo consentiría en emparentar con una familia que toleraba los paseos de un fantasma tan horrible por la terraza al atardecer. El pobre Jack fue al poco tiempo muerto en duelo por Lord Canterville en la pradera de Wandsworth, y Lady Barbara murió de pena en Tunbridge Wells antes de terminar el año. Así es que fue un gran éxito por todos conceptos. Sin embargo, era permitiéndome emplear un término de argot teatral para aplicarlo a uno de los mayores misterios del mundo sobrenatural, o el lenguaje más científico, del mundo superior a la naturaleza. Era, repito, una creación de las más difíciles y necesitó sus 3 buenas horas para terminar los preparativos. Gracias. Por fin todo estuvo listo y él, contentísimo de su disfraz, las grandes botas de montar que hacían juego con el traje eran, eso sí, un poco de holgadas para él, y no pudo encontrar más que una de las 2 pistolas del arzón, pero en general quedó satisfechísimo, y a la 1:15 pasó a través del estuco y bajó al corredor. Cuando estuvo cerca de la habitación ocupada por los gemelos, a la que llamaré el dormitorio azul, por el color de sus cortinajes, se encontró con la puerta entreabierta. Al fin, de hacer una entrada sensacional, la empujó con violencia, pero se le vino encima una jarra de agua que le empapó hasta los huesos, no dándole en el hombro por unos milímetros. A ver, tenemos a González Herrera. ¿Está? González. Ya, entonces prosigo en la lectura. Al mismo tiempo oyó unas risas sofocadas que partían de la doble cama con dosel. Su sistema nervioso sufrió tal conmoción que regresó a sus habitaciones a todo escape y al día siguiente tuvo que permanecer en la cama con un fuerte reuma. El único consuelo que tuvo fue el de no haber llevado su cabeza sobre los hombros, pues sin esto las consecuencias hubiesen podido ser más graves. Desde entonces renunció para siempre a espantar a aquella recia familia de americanos y se limitó a vagar por el corredor, con zapatillas de orillo, envuelto el cuello con una gruesa bufanda, por temor a las corrientes de aire y provisto de un pequeño arcabuz para el caso en que fuese atacado por los gemelos. Hacia el 19 de septiembre fue cuando recibió el golpe de gracia. Había bajado por la escalera hasta el espacioso hall
seguido de que en aquel sitio por lo menos estaba cubierto de jugarretas y se entretenía en hacer observaciones satíricas sobre las grandes topografías del ministro de los Estados Unidos y su mujer, hechas en casa de Charot. Iba vestido sencillo, pero decentemente, con un largo sudario salpicado de moho de cementerio, y habíase atado la quijada con una tira de tela y llevaba una linternita y un azadón de sepulturero. En una palabra, iba disfrazado de Jonás el desenterrador o el ladrón de cadáveres de Cherty Bells. Ya. Entonces, ahora vamos para la segunda participación que van a tener. A ver, el texto resaltado nuevamente va a leer Tupa, por segunda vez. Tupa. A ver, sí. Era una de sus creaciones más notables y las que guardaba recuerdo con más motivo los Canterville, ya que fue la verdadera causa de su niña con Lord Rufford, vecino suyo. Serían próximamente las 2:04 de la madrugada y, a su juicio, no se movía nadie en la casa. Pero cuando se dirigía tranquilamente en dirección a la biblioteca para ver lo que quedaba de la mancha de sangre, se abalanzaron hacia él, desde un rincón sombrío, dos siluetas, agitando locamente sus brazos sobre sus cabezas mientras gritaban a su oído. Gracias. Entonces, lleno de pánico, cosa muy natural en aquellas circunstancias, se precipitó hacia la escalera, pero entonces se encontró frente a Washington Otis, que le esperaba armado con la regadera del jardín, de tal modo que, cercado por sus enemigos, casi acorralado, tuvo que evaporarse en la gran estufa de hierro colado, que, afortunadamente para él, no estaba encendida, y abrirse paso hasta sus habitaciones por entre tubos y chimeneas, llegando a su refugio en el tremendo estado en que lo pusieron la agitación, el hollín y la desesperación. Desde aquella noche no volvió a vérsele nunca de expedición nocturna. Bien, ya, el texto resaltado va a leer al arco. A ver. Los gemelos se quedaron muchas veces en acecho para sorprenderle, sembrando de cáscara de nuez los corredores todas las noches, con gran molestia de sus padres y criados, pero fue inútil. Su amor propio estaba profundamente herido, sin duda, y no quería mostrarse. En vista de ello, Mr. Otis se puso a trabajar en su gran obra sobre la historia del Partido Demócrata, obra que había empezado 3 años antes. Mr. Otis organizó un clan bake extraordinario, del que se habló en toda la comarca. Los niños se dedicaron a jugar a la barra, al écarté, al póker y a otras diversiones nacionales de América. Virginia dio paseos a caballo por las carreteras en compañía del duquesito de Cheshire, que se hallaba en Canterville pasando su última semana de vacaciones. Todo el mundo se figuraba que el fantasma había desaparecido hasta el punto que Mr. Otis escribió. Gracias. Una carta a Lord Canterville para comunicárselo y recibió en contestación otra carta en la que éste le testimoniaba el placer que le producía la noticia y enviaba sus más sinceras felicitaciones a la digna esposa del ministro, pero los Otis se equivocaban. Entonces, el texto resaltado va a leer Padilla. Ok, profesor. El fantasma seguía en la casa y aunque se hallaba muy delicado, no estaba dispuesto a retirarse, sobre todo después de saber que figuraba entre los invitados el duquesito de Cheshire, cuyo tío Lord Francis Stilton apostó una vez
con el coronel Carbury, a que jugarían a los dados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente se encontraron a Lord Stilton teniendo sobre el suelo del salón de juego en un estado de parálisis tal que, a pesar de la edad avanzada que alcanzó, no pudo ya nunca pronunciar más palabras que estas. Ya, gracias. 6 doble. Entonces, a ver, vamos con Díaz, el texto resaltado. Esta historia era muy conocida en un tiempo, aunque atención a los sentimientos de dos familias nobles. Se hiciera todo lo posible por ocultarla, y existe un relato detallado de todo lo referente a ella en el tomo tercero de las memorias de Lord Slat sobre el príncipe regente y sus amigos. Desde entonces, el fantasma deseaba vivamente probar que no había perdido su influencia sobre los Islong, con los que además estaban aparentemente por matrimonio, pues una prima suya se casó en segundas nupcias con el señor Burnley, del que descendían en línea directa, como todo el mundo sabe, los duques de Cheshire. Gracias. Por consiguiente, a ver, vamos con... A ver, vamos. Ya, igual. Hizo sus preparativos para mostrarse al pequeño enamorado de Virginia con su famoso papel de fraile vampiro o el benedictino desangrado. Era un espectáculo espantoso que cuando la vieja Lady Starwood se le vio representar, es decir, en vísperas del año de 1764 empezó a lanzar chillidos agudos que tuvieron por resultado un fuerte ataque de apoplejía y su fallecimiento al cabo de 3 días, no sin que desheredara antes a los Canterville y legase todo su dinero a su farmacéutico en Londres. Pero a última hora, el terror que le inspiraban los gemelos, le retuvo en su habitación y el duquesito durmió tranquilo en el gran lecho con dosel, coronado de plumas del dormitorio real, soñando con Virginia. Bien, entonces aquí me detengo y vamos a tomar unos minutos para la argumentación. Entonces, a ver, Padilla. Sí, profesor. ¿Tiene su tema de argumentación? No, profesor, me falta un poco más y ahorita estaba terminando, no sé, ¿Sobre qué tema estás desarrollando? ay, ya me olvidé. Razonamiento, Lógico. ajá, Ya, el razonamiento lógico. Como le había dicho, ahí tiene que tocar el tema de los números, el tema de las neuronas, el tema de las tautologías o las falacias. Entonces ya debe de escribirlo para la próxima clase. Entonces, en cada clase vamos a tener un entrenamiento de argumentación. Entonces hay que tener cuidado ahí para poder sugerirle, ampliarle los temas. A ver, Díaz, su tema de argumentación, Díaz. Díaz. ¿Me escucha Díaz? A ver, Carla Camila, ¿tiene su avance ahí? Profe, todavía no, pero sí, ya estoy buscando, ya lo estoy haciendo. Ya, muy bien. Es sobre, recuérdame el tema, es sobre los animales, La creo, ¿no? experimentación, sí, la experimentación de los alimentos. Ya, experimentación. Ya. Entonces, acá.
A ver, Luz María Larco, ya expuso una vez. ¿Puedes exponer otra vez para tomar en referencia tu trabajo? Ok, profesor, voy a buscar archivo. Ya, muy bien, espero. Profesor, ya lo encontré ya. Ya, muy bien, a ver, una lectura. El tema es ¿por qué se cree que los animales o mascotas son beneficiosos para la salud a pesar de que puedan transmitir enfermedades? Los Muy bien. animales transmiten enfermedades si no los cuidamos adecuadamente, pero si son vacunados y bien cuidados, sus beneficios son muchos. Las mascotas brindan compañía a las personas, mejorando su ánimo y reduciendo el estrés y por lo tanto mejorando su calidad de vida. Ayudan a las personas a que las personas se ejerciten gracias a la rutina del paseo diario y el juego. Existen perros lazarillos especialmente entrenados que brindan apoyo a personas discapacitadas. Al igual que hay unas razas de perro que también pueden detectar el cáncer. Algunos animales son utilizados como terapia en la rehabilitación de niños, adolescentes y ancianos, con enfermedades tanto físicas o neurológicas, como la equinoterapia que mejora de psicomotricidad y la definoterapia que al realizarse en el agua requiere también un esfuerzo físico del paciente que mejora su tono muscular. Ambas técnicas están recomendadas para pacientes con esclerosis múltiple, enfermedades neurodegenerativas, parálisis cerebral o enfermedades traumatológicas. La interacción con animales reduce el ritmo cardíaco, los niveles de estrés y la ansiedad. Esta reacción física hace que los pacientes se muestren más relajados y reduzcan los cuadros de estrés o violencia. También se pueden utilizar, también los animales se pueden utilizar en investigaciones científicas como los ratones. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, a lo largo de la historia, siempre los animales han sido fuente de experimentación, no solamente para la salud, sino también para las cuestiones científicas, ¿no? Que Rusia, por ejemplo, en alguna ocasión envió al espacio con un cohete a una perrita, entonces, para ver los experimentos. Retomo acá, los arquipeños que hicieron, por ejemplo, el volcán del Misti, su cráter mide casi paralelo, casi exacto con la dimensión física en área del Plaza de Armas de Arequipa, de la misma Ciudad Blanca de Arequipa. Entonces, pero nadie se puede acercar al jorado del volcán, porque si te succiona, pues no. Entonces los arequipeños prepararon una cadena bastante larga y soltaron a un perro. Entonces ¿cuál fue el resultado? Soltaban, pero en un momento dado, la cadena se cortó como si alguien hubiera cortado con una gran tijera. Jalaron la cadena y pues ya no volvió el perro, ¿no? Entonces también el hombre para experimentar algunas cosas ha hecho cosas malévolas con las especies animales. Tal es el caso, por ejemplo, existe también una fundación en protección de los animales porque el hombre, por el afán de divertirse, también conlleva, es el caso, por ejemplo, de la pelea de gallos, ¿no? Donde los gallos tienen que fenecer o morir, o la pelea de toros, ¿no? O sea, la corrida de toros, mejor dicho, donde los toros tienen que morir porque si el torero no mata al toro, pues al torero le tienen que dar le aplican una multa fuerte. Entonces el toro que entra al ruedo, que ya tiene que morir, ¿no? Insertado por una espada que tiene el torero. Entonces, frente a eso también hay acciones malévolas de mala intención solamente en el entorno de diversión. Entonces, en caso de su compañera, es el experimento, la importancia de los animales en ámbito de la terapia, de la curación de ciertos males, como el caso de los delfines. Por ejemplo, los delfines se utiliza para aquellos niños que tienen cierto trastorno en la